Una mirada de esperanza ante el suicidio es el título de la charla que Javier Díaz Vega pronunciará hoy viernes 21 de febrero en la parroquia de Santa Rafaela María, dentro del mes de la familia que desarrolla la Delegación Diocesana de Familia y Vida. Javier es psicólogo y escritor, autor del libro Entre el puente y el río, en el que narra su experiencia tras perder a su madre. Muchas familias han vivido una pérdida por suicidio. La culpa, la necesidad de perdón, se mezclan en doloroso duelo que puede ser acompañado. Buenas tardes, bienvenido, Javier. Buenas tardes, muchísimas gracias. Gracias por acompañarnos estos minutos. ¿Qué te llevó a plasmar en tu libro Entre el puente y el río tu experiencia personal ante la muerte de tu madre? Bueno, pues lo primero es que yo ya tenía claro desde hace algún tiempo que hablar sobre el suicidio de mi madre, hablar sobre mi testimonio, había muchas personas a las que ayudaban, porque siendo este todavía un tema muy muy silenciado, pues hablar de ello y precisamente alguien que lo ha vivido tan de cerca, pues digamos que habría la necesidad también de otras personas a contar la propia historia, ¿no? Y a la propuesta de la editorial Nueva Eva, que es con quien he publicado este libro, pues partimos sobre todo de eso, de la propia experiencia, para juntos poder tener esa mirada de misericordia que necesita este tema tan dramático. ¿Estamos ahora, Javier, más cerca de comprender la muerte por suicidio o siguen vigente el estigma social sobre él? Bueno, yo creo que estamos más cerca, pero no se puede dejar de caminar, porque digamos que las generaciones se van renovando, hay cuestiones que siguen dentro de la cuestión del suicidio todavía muy muy tapadas, ¿no? Hace escasos días el Ministerio de Sanidad, a través de redes sociales, pues difundía poco menos que una información muy muy sesgada acerca del suicidio y de la masculinidad, y es que sin análisis lo que hace, ya siendo el mismo Ministerio de Sanidad, está provocando más estigma y también más sufrimiento. Por lo tanto, pues es una tarea que necesita la ayuda de no solo de psicólogos, sino de medios de comunicación, profesionales y de una sociedad que se tiene que dar cuenta de que el suicidio es una causa muy común de muerte en este país y que se necesita hablar de ello. Y hablar desde una forma preventiva y desde también la esperanza y la ayuda efectiva que también se debe dar. Propones abrazar el sufrimiento ante el sentimiento de culpa que queda entre los familiares. ¿Cuál ha sido tu camino desde la fe? Bueno, pues yo creo que precisamente ha sido ese, el hecho de la cruz, el dolor en sí de la muerte de mi madre, pues podría haber llevado pues a una resignación o a un rebelarse contra ello, pero la realidad es tozuda y dramática. Sin embargo, mi experiencia desde la fe es que cargar con la cruz, que es abrazarla, hace que esta pese menos porque sabes que intuyes y el Señor da la gracia de que Él está contigo en esa cruz, y eso hace que pese menos y que pues también pueda tener incluso sentido el sufrimiento. Porque de otro modo, afrontar el duelo de una muerte por suicidio resulta realmente duro. Es posiblemente uno de los duelos más complejos, precisamente por la carga que puede provocar el sentimiento de culpa, y agravado por el tabú, el estigma social, la vergüenza, la ira, los shocks emocionales que puede producir, ¿no? Yo creo que lo que más se necesita es un acompañamiento adecuado, en el que la escucha, la falta de juicios y la búsqueda no de respuestas, porque hay preguntas que pueden quedar sin resolver, pero necesita de esta mirada de esperanza hacia el pasado y hacia el futuro. El catecismo de la Iglesia Católica nos dice que no debemos desesperar de las personas que cometen suicidio. ¿Cómo ha vivido en el seno de la Iglesia la misericordia del Señor en este sentido, Javier? Yo digo que el día que perdí a mi madre, descubrí a la Iglesia como madre. Precisamente una de las mejores cosas que hizo mi madre fue luchar para que, sobre todo después de la primera comunión, que es bastante típico, pues tanto mi hermano mayor como yo tuviéramos una parroquia, unos grupos, unos catequistas, sacerdotes que
lugar en el que estar, ¿no? Y esa maternidad que acoge, que acompaña, también es una maternidad que enseña y tiene que enseñar muy vehementemente, pero con esa misericordia que va a buscar al que sufre y al que cae, que efectivamente no se debe desesperar, lo dice el catecismo y lo dicen los santos. La misericordia de Dios es la última palabra. Dios puede más. Y evidentemente el suicidio sigue siendo un hecho grave, pecado, pero hay que ver que solo Dios juzga toda la vida y toda el alma de cada persona. Somos Iglesia. ¿De qué manera podemos acompañar a los que sufren en este sentido? Pues yo creo que en lo concreto la Iglesia ha crecido muchísimo en el acompañamiento personal, sobre todo a través de los centros de orientación familiar, de equipos de psicólogos y otras personas especializadas, profesional y también pastoralmente en la escucha, en el acompañamiento, en esa actitud de acogida a todos, especialmente a los que sufren, para promover esa esperanza y esa misericordia en acción, que no dice, pues no pasa nada, sino claro que ha pasado, claro que tu vida se ha roto, pero el corazón se puede reparar y no hay mejor ejemplo que el mismísimo corazón de Jesús. Por eso la Iglesia, mirando ese mismo corazón herido, traspasado, pero cuyas cicatrices nos sanan, es también una prueba de que nosotros, incluso a través de nuestras propias heridas, podemos ayudar y acompañar a otros. Han crecido las cifras de suicidio en Córdoba antes de la pandemia, después de la pandemia. Eh, ¿A qué se debe, en su opinión? Apelo ahora a su condición de psicólogo. ¿Qué está pasando para que esto sea así? Bueno, ningún psicólogo ni buen profesional o que hable del suicidio debería dar una sola razón. De ahí mi crítica primera a este tuit precisamente del Ministerio de Sanidad. Nunca hay una sola razón al hablar del suicidio, tanto de una sola persona, porque cada persona única e irrepetible puede tener circunstancias eh, muy concretas y a veces muy complejas de desvelar, sobre todo cuando la persona ya ha cometido el suicidio, que no es solo un intento, ¿no? Pero cuando ya las cosas son más generales, pues hay que mirar, ¿no? Más allá únicamente de pensar que todos son por trastornos mentales, que sería un error pensar así. Puede haber trastornos mentales, puede haber una soledad, una desesperación, puede haber muchas dificultades de tipo problemas afectivos de pareja, problemas económicos, laborales, y eso es cierto que el tema de la pandemia ha podido influir muy directamente, y sobre todo pues esa vivencia del dolor desde una mirada desesperanzada de que no hay un camino posible y no hay un acompañamiento posible, ¿no? Ese rechazo también al sufrimiento y también muchas veces la falta de sentido con la que tanta gente vive, pues puede encerrar dificultades que puedan explotar, ¿no? Y esto lo vemos tristemente cada vez más, no solo en Córdoba, sino pues en toda España, ¿no? Estamos hablando ya de más de 4.000 suicidios cada año, eh, y en vistas a que se hagan cosas concretas para poder reducirlos y poder ayudar y acompañar adecuadamente. En la Iglesia celebramos el Jubileo de la Esperanza en este 2025. ¿Cómo hablar de esperanza a quienes han sufrido una muerte por suicidio cerca? Yo creo que la mejor actitud para dar razón de nuestra esperanza tiene que ser la escucha, porque a veces podemos caer en el error, que es un error también muy mundano, de buscar la frase más motivadora, la frase más bonita, esperanzada, pensando que con eso pues a quien sufre le va a ayudar, ¿no? La típica todo va a salir bien, pues cuando ya todo ha salido mal, como puede ser eh, vivir el suicidio de un ser querido, nuestra respuesta tiene que ser la escucha y ese acompañamiento, porque la esperanza no está al final del camino de, bueno, vamos a ver que todo salga bien, sino de que el aquí y ahora guarde un sentido. Y, y el sentido de poder vivir el dolor pues abrazado a esa cruz, ¿no? Y
no hay mejor forma de hacerlo que estando cerca de los que sufren. Y luego Dios da la gracia, ¿no? Porque al final uno quiere ayudar y nos tenemos que buscar las formas concretas y discernir dónde el Señor quiere que ayudemos en lo concreto. Porque esperar en Dios no es optimismo, no son frases, como tú decías, no son frases alentadoras, es confianza, es conocer el sentido de la cruz. Muchísimas gracias, Javier. Hoy viernes 21 de febrero, en la parroquia de Santa Rafaela María, a las 8 de la tarde. Esta es la cita que nos propone Javier Díaz Vega a través de la Delegación Diocesana de Familia y Vida dentro del mes de la familia que celebra nuestra diócesis. Muchísimas gracias. Ha sido un placer compartir estos minutos contigo, con tu experiencia, con tu con tu creencia en que la cruz salva y que eso nos hace hermanos. Muchísimas gracias y hasta otra ocasión. Muchas gracias.